Hola, bienvenidos a este análisis. A ver, piensen en un momento. Cuando miramos el mundo natural, ya sea un insecto pequeñito o un elefante gigante, resulta alucinante pensar que existe un motor biológico totalmente invisible que dicta quién sobrevive y quién no. Hoy vamos a desglosar exactamente cómo funciona ese motor en la vida real. Para entender este gran, digamos, juego de la vida, tenemos que empezar con la pregunta del millón. ¿Cómo decide la naturaleza quién sobrevive? Porque, se los aseguro, no es algo aleatorio. Hay unas reglas invisibles, las verdaderas reglas del juego, que básicamente eligen a los ganadores y a los perdedores. Y honestamente, una vez que logramos entender estas reglas, la forma en la que vemos la naturaleza cambia por completo. Bueno, este es nuestro plan para la explicación de hoy. Primero, vamos a ver el motor de la evolución para entender estas reglas. Luego, pasaremos a las tácticas de supervivencia, o sea, cómo juegan los organismos. Después, vamos a aprender a revisar los partidos del pasado leyendo el registro fósil. Y para cerrar, veremos cómo nosotros, los humanos, estamos reescribiendo el manual modificando la herencia. Bien, entremos de lleno en la primera sección, el motor de la evolución. Como decíamos, la selección natural es este motor constante que lo impulsa todo y opera en tres pasos súper claros. El primer paso es la variación. Incluso dentro de una misma especie siempre hay diferencias naturales. Ya saben, un pico apenas más largo o un caparazón de otro tono. Luego pasamos a la sobreproducción. Básicamente la naturaleza tiene esta costumbre de producir muchísimas más crías de las que un ambiente puede soportar. Y claro, eso nos lleva directo al tercer paso, la competencia. Como elementos vitales como el espacio y la comida son súper limitados, estos individuos literalmente tienen que luchar para sobrevivir. Entonces, los que tienen por pura casualidad las variaciones más útiles, ganan, sobreviven y le pasan esos rasgos ganadores a la siguiente generación. Y aquí está la clave de todo el asunto. Una población que tiene una variación genética muy grande tiene muchísimas más posibilidades de sobrevivir cuando su ambiente sufre un cambio brusco y estresante. Es literalmente como tener un portafolio de inversiones súper diversificado, pero para estrategias de supervivencia. Imagínense que de la noche a la mañana ocurre un cambio climático drástico, como una edad de hielo repentina. Bueno, si en un grupo ya hay individuos que naturalmente toleran un poco más el frío, ese grupo tiene altas probabilidades de sobrevivir y evolucionar. Por el contrario, si un grupo casi no tiene variación, pues se quedan sin cartas para jugar ante la crisis y eso es un viaje directo hacia la extinción. Imagínense esto en la vida real. Digamos que en un bosque de repente empiezan a florecer únicamente flores larguísimas y muy profundas. Los colibríes que por pura suerte genética nacieron con picos un poquito más largos, esencialmente se ganan la lotería biológica. Ganan la competencia por la comida en ese mismo instante, sobreviven y ese rasgo del pico largo se propaga rapidísimo por todo el grupo. Y esto pasa en todos los ámbitos. Piensen en las jirafas más altas alcanzando hojas inalcanzables para otras, o en las tortuguitas marinas que nacen con un caparazón ligeramente más hidrodinámico. Esa pequeñísima ventaja en velocidad es fundamental cuando el premio de consolación es convertirte en la cena de un cangrejo. En resumen, el ambiente pone la prueba y la variación natural ofrece las respuestas. Pasemos a la sección 2, tácticas para la supervivencia. Y esto ilustra de manera genial cómo los organismos juegan este juego evolutivo allá afuera en la naturaleza. Vemos estrategias genéticas que son polos opuestos para evitar a los depredadores. Es increíble cómo la presión por sobrevivir moldea tácticas tan extremas. Por un lado tenemos el camuflaje máximo, la coloración críptica. Esto es literalmente el arte de desaparecer por completo. Hay que imaginarse una ranita verde fundiéndose a la perfección entre los juncos de un humedal. Nivel ninja. Pero luego en el extremo opuesto está la coloración defensiva. En vez de intentar esconderse, estos animales usan colores neón súper brillantes y llamativos para gritarles a todos: «Oye, soy muy tóxico, ni se te ocurra comerme». Lo vemos todo el tiempo con especies como las ranas dardo venenosas de color azul brillante. Ahora, uno pensaría intuitivamente que tener un color liso y aburrido te ayuda a pasar desapercibido, ¿verdad? Pues los datos nos cuentan una historia totalmente distinta. Resulta que las orugas que lucen unas rayas amarillas y negras audaces tienen tasas de supervivencia muchísimo más altas comparadas con las que son puramente amarillas o puramente negras. Es una locura. La naturaleza genuinamente recompensa llevar una etiqueta de advertencia llamativa por encima de los colores simples, demostrando que, a veces, destacar es tu mejor táctica de supervivencia. Llegamos así a la sección 3, lectura del registro fósil. A ver, ¿cómo sabemos todo esto? Pues revisando las repeticiones de los partidos pasados del juego evolutivo. Una de las herramientas más poderosas para rastrear estos cambios a través de millones de años es la anatomía comparada.
La idea central es súper sencilla pero profundísima. Los organismos con estructuras óseas similares comparten un antepasado en común. Al analizar estos planos de esqueletos compartidos entre animales tremendamente diversos, los científicos reconstruyen el árbol genealógico de la evolución. Es alucinante pensar que exactamente la misma estructura básica está ahí presente en las alas de los antiguos pterodáctilos, en los murciélagos y en las aves modernas. Es sin duda una de las formas más contundentes de conectar los puntos y probar que un animal actual evolucionó directo de un ancestro petrificado en piedra. Pero, ¿cómo le ponemos fecha cronológica a todo esto? Los científicos usan una especie de reloj geológico anclado en la ley de superposición. Suena técnico, pero básicamente significa calcular la edad de los fósiles viendo en qué capa de roca sedimentaria están. Es un concepto maravillosamente elegante. En la práctica, estamos leyendo la Tierra misma como si fuera un gigantesco libro de historia de 1.000.000 de páginas, pero lo leemos de abajo hacia arriba. Las capas que están bien al fondo son las más antiguas, y allí encontramos fósiles como los trilobites. Y a medida que vamos subiendo hacia la superficie, las capas y los fósiles que encontramos ahí, como los restos de mamíferos, son progresivamente más recientes. Y aquí va un dato que de verdad les va a volar la cabeza. Podemos usar estos fósiles para descubrir cambios históricos gigantescos en el mismísimo medio ambiente. Imagínense a un paleontólogo excavando en un desierto abrasador y totalmente seco, y de la nada saca los restos fosilizados de un pez marino antiguo o de un trilobite. Ese simple hallazgo es la prueba innegable de que ese desierto entero alguna vez estuvo sumergido en el fondo de un océano. O sea, el registro fósil no solo nos muestra la evolución de los animales, sino que es la prueba irrefutable de que nuestro planeta ha sufrido transformaciones ambientales radicales. Lo que nos lleva a nuestra última parada, la sección 4, modificación de la herencia. Después de ver cómo la naturaleza hace todo esto de forma autónoma, es momento de analizar cómo nosotros, la humanidad, nos estamos metiendo en el juego. Hoy en día estamos hackeando la herencia principalmente de dos formas. Por un lado tenemos la cría selectiva, o selección artificial. Es lenta, tradicional. Aquí las decisiones humanas reemplazan a los depredadores para decidir qué rasgos sobreviven. Piensen en un granjero criando vacas durante varias generaciones para que produzcan más leche. Pero en el lado opuesto está la modificación genética moderna. Esto es tecnología de laboratorio instantánea. Es tomar el código genético, copiarlo y pegarlo directamente, saltándote los límites de las especies. Por ejemplo, los científicos literalmente han agarrado un gen anticongelante de un pez de aguas heladas y lo han insertado en una planta. ¡Pum! De la noche a la mañana tienes un cultivo resistente a las heladas. La gran lección que une todo este rompecabezas es que, aunque los métodos y los tiempos parezcan de mundos distintos, ambas intervenciones comparten exactamente la misma capacidad central. Ya sea que nos tomemos generaciones enteras trabajando lentamente en un pastizal o que lo hagamos al instante en un laboratorio de alta tecnología, nosotros los humanos estamos moviendo exactamente las mismas palancas genéticas que la naturaleza ha movido sola durante millones de años, todo para dictar cómo se heredan los rasgos biológicos. Y esto nos deja con un pensamiento final gigantesco y bastante provocativo. Ya vimos cómo funciona el motor de la vida, desde la variación natural y la competencia, hasta la lectura de los fósiles y la actual ingeniería genética. Pero, si la humanidad ahora posee el poder tecnológico para saltarnos por completo la selección natural y reescribir nosotros mismos las reglas de la herencia biológica, entonces, ¿cómo será exactamente el futuro de la evolución? Es una pregunta fascinante y colosal, y lo más increíble de todo es que vamos a ver la respuesta desarrollarse en tiempo real.